¿Alguna vez te has preguntado por qué cargas tanto peso en tu corazón? ¿Por qué te sientes atrapado en los mismos círculos de dolor? ¿Por qué parece que avanzás pero sigues en el mismo lugar? ¿Y te levantás cada día con la sensación de que algo invisible te está robando la paz, la alegría y la libertad que Dios tiene preparada para ti? Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se predica desde los púlpitos. Algo que la mayoría prefiere evitar porque duele, porque confronta, porque requiere valentía, pero que cuando lo entiendes y lo aplicas, puede transformar radicalmente tu vida, tus relaciones, tu fe y tu propósito. Hay cosas en tu vida que debes eliminar en silencio, sin hacer ruido, sin anunciarlo al mundo, sin esperar aplausos ni reconocimiento, simplemente porque tu salud emocional, tu paz interior y tu destino en Dios dependen de ello. Y si este mensaje resuena en tu alma, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan esta palabra. Y deja un comentario diciéndome cuál es esa primera cosa que hoy decides eliminar de tu vida, cuál es ese peso que estás listo para soltar, porque necesito saber que no estás solo en este proceso, que hay una comunidad aquí que camina contigo, que te entiende, que te apoya, y que juntos estamos construyendo vidas más sanas, más libres y más cerca de Dios. Déjame decirte algo que he aprendido después de años de caminar con Dios, de aconsejar a miles de personas, de ver vidas transformadas y también vidas destruidas. Hay batallas que no se ganan con palabras. Hay liberaciones que no necesitan ser anunciadas en redes sociales. Hay victorias que suceden en el silencio de tu corazón, cuando decides que ya no vas a permitir que ciertas cosas, ciertas personas, ciertos pensamientos o ciertas heridas sigan controlando tu vida. Porque la verdad es que muchas veces proclamamos fe, pero seguimos aferrados a cadenas. Decimos que confiamos en Dios, pero no soltamos el control. Cantamos sobre libertad, pero vivimos prisioneros de nuestro pasado, de nuestras inseguridades, de las opiniones de otros. Y hoy Dios quiere que sepas que ha llegado el momento de hacer limpieza, de cerrar ciclos, de soltar lo que ya no sirve. Y esto no es fácil, no es cómodo, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, pero es absolutamente necesario si quieres entrar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Piensa en tu vida como una casa que Dios quiere habitar, una casa que debe estar limpia, ordenada, libre de todo lo que contamina, pero la mayoría de nosotros tenemos habitaciones llenas de basura emocional, closets atiborrados de resentimientos, sótanos oscuros donde guardamos secretos, vergüenzas y dolores que nunca hemos procesado. Y mientras todo eso esté ahí, mientras no hagamos la limpieza profunda, Dios puede visitarnos, pero no puede quedarse. Porque su presencia no cohabita con la amargura, con el odio, con la mediocridad, con la mentira. Y lo que vamos a hacer hoy es abrir cada una de esas habitaciones, encender la luz y comenzar a sacar todo lo que no pertenece a la vida que Dios diseñó para ti. La primera cosa que tienes que eliminar de tu vida en silencio es la necesidad de aprobación constante, esa adicción enfermiza a que todos te validen, te aplaudan, te digan que lo estás haciendo bien. Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con tanta claridad. Si tu paz depende de la opinión de otros, nunca tendrás paz. Si tu valor está determinado por cuántos likes recibes, cuántas personas te felicitan o cuántos te aceptan, vivirás en una montaña rusa emocional donde un día estás arriba porque alguien te halagó y al día siguiente estás destruido porque alguien te criticó. Hace unos días una mujer vino a mi oficina y me dijo: pastor, estoy agotada, no puedo más, siento que vivo para complacer a todos menos a mí misma, y cuando por fin hago algo que yo quiero, me siento culpable, me siento egoísta, y vuelvo a caer en el mismo patrón de buscar que todos estén contentos conmigo. Y mientras hablaba con ella, me di cuenta de algo que veo en tantas personas. Hemos confundido el amor con la aprobación. Hemos creído que ser buenos cristianos significa ser complacientes, significa nunca decir que no, significa sacrificar nuestra salud emocional en el altar de las expectativas ajenas, pero eso no es lo que Dios quiere, eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de bondad. La Biblia dice en Gálatas 1, verso 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es radical.
Esto confronta todo lo que nos han enseñado sobre ser buenas personas, porque Pablo está diciendo que no puedes servir a dos señores. No puedes vivir para la aprobación humana y para la voluntad divina al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y cuando decides que tu vida ya no va a estar dictada por lo que otros piensan, algo poderoso sucede. Comienzas a vivir desde tu identidad en Cristo, no desde la necesidad de validación externa. ¿Y sabes qué pasa cuando eliminas esta adicción a la aprobación? Empiezas a tomar decisiones más sabias. Empiezas a establecer límites saludables, empiezas a decir no sin sentirte culpable, empiezas a ser quien Dios te llamó a ser en lugar de ser quien otros esperan que seas. Y sí, algunas personas se van a molestar, algunos van a decir que cambiaste, que te volviste orgulloso, que ya no eres el mismo, pero déjame decirte esto. Las personas que realmente te aman van a celebrar tu crecimiento, van a respetar tus límites, van a entender que estás sanando, y los que se molesten solo están revelando que nunca te amaron por quien eres, sino por lo que podían obtener de ti. Y es mejor saberlo ahora que seguir viviendo una mentira. La segunda cosa que debes eliminar en silencio es la costumbre de compararte con otros. Ese veneno que entra por tus ojos cada vez que ves las redes sociales y comienzas a medir tu vida contra la vida editada, filtrada y perfectamente curada de personas que ni siquiera conoces realmente, porque la comparación no solo roba tu gozo, sino que mata tu propósito, te hace creer que vas atrasado cuando en realidad estás exactamente donde Dios necesita que estés en este momento. Recuerdo que hace años, cuando comencé en el ministerio, miraba a otros pastores que tenían iglesias enormes, libros publicados, programas de televisión, y yo estaba en un pequeño sótano con 20 personas que apenas me escuchaban, y había noches en las que me preguntaba si había escuchado bien el llamado de Dios, si realmente tenía lo necesario, si algún día iba a poder hacer algo significativo. Y fue en uno de esos momentos de crisis cuando Dios me habló y me dijo algo que nunca olvidaré. Dante, deja de mirar la cosecha de otros y enfócate en sembrar en tu propia tierra, porque yo no te llamé a ser ellos, te llamé a ser tú, y si sigues comparándote, vas a perder lo que yo tengo preparado exclusivamente para ti. Esa palabra cambió mi vida porque entendí algo fundamental. Dios no hace copias, hace originales. Tu vida no es una competencia contra nadie, es una asignación única y irrepetible que solo tú puedes cumplir. Y cuando eliminas la comparación de tu sistema operativo, cuando dejas de medir tu éxito con la regla de otros, algo hermoso sucede. Comienzas a celebrar tus propios avances, por pequeños que sean. Comienzas a valorar tu proceso sin menospreciarlo. Comienzas a correr tu propia carrera sin tratar de ser alguien más. En 2 Corintios 10, verso 12 dice: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y aquí está la clave. Cuando te comparás con otros, pierdes perspectiva, pierdes sabiduría, pierdes la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en ti, porque estás tan ocupado mirando hacia afuera que no ves el trabajo interno que Él está realizando en tu carácter, en tu fe, en tu madurez. Así que hoy quiero que tomes una decisión radical. ¿Vas a dejar de espiar las vidas de otros para sentirte mejor o peor acerca de ti mismo? ¿Vas a dejar de usar las redes sociales como un termómetro de tu valor? ¿Vas a dejar de creer que porque alguien tiene más seguidores, más dinero o más oportunidades está más cerca de Dios que tú? Porque la verdad es que Dios no mide el éxito como lo mide el mundo. Él mira el corazón, mira la fidelidad, mira la obediencia silenciosa. Y muchas veces las personas más ungidas, las que más impacto tienen en el reino, son las que nadie ve, las que sirven sin reflectores, las que aman sin esperar reconocimiento. La tercera cosa que debes eliminar de tu vida es el resentimiento disfrazado de justicia, esa sensación de que tienes derecho a guardar rencor porque fuiste herido, traicionado, abandonado, maltratado. Y sé que esto es difícil de escuchar, sé que muchos están pensando, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron, no sabe cuánto me dolió, no sabe las cicatrices que tengo, y tienes razón. No sé tu historia completa, pero sí sé esto. El resentimiento no castiga a quien te hirió, te castiga a ti. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y mientras tú sigues cargando ese odio, esa amargura, esa sed de venganza,
La persona que te lastimó probablemente ya siguió adelante con su vida, mientras tú sigues atrapado en el pasado, reviviendo una y otra vez el dolor, alimentando una herida que nunca cicatriza porque no le permite sanar. Hace poco en una sesión de consejería un hombre me contó que llevaba más de 10 años sin hablarle a su hermano por una pelea sobre una herencia. Me dijo: pastor, yo tengo la razón, él fue injusto, él mintió. Y hasta que no me pida perdón y reconozca lo que hizo, no voy a perdonarlo. Y mientras lo escuchaba me di cuenta de que este hombre no estaba protegiendo su dignidad, estaba construyendo su propia prisión porque había hecho del resentimiento su identidad. Y le pregunté: ¿cuánto tiempo más vas a permitir que algo que pasó hace 10 años controle tu presente y determine tu futuro? Y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque en el fondo sabía que estaba atrapado, sabía que el precio de su orgullo era su paz, su salud y su relación con Dios. La Biblia es clara en esto. En Efesios 4, versos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y fíjate que no dice perdona solo si la otra persona lo merece, o perdona cuando te pidan perdón. Dice perdona como Dios te perdonó. ¿Y cómo te perdonó Dios? Cuando todavía eras pecador, cuando no lo merecías, cuando ni siquiera lo habías pedido, Él ya estaba extendiendo su gracia hacia ti. Eliminar el resentimiento en silencio significa que no necesitas una disculpa para ser libre, no necesitas que el otro cambie para que tú sanes, no necesitas venganza para recuperar tu paz. Simplemente decides que no vas a permitir que lo que pasó siga envenenando lo que viene. Decides que tu futuro es más valioso que tu pasado. Y sí, esto no significa que confíes ciegamente otra vez en quien te traicionó. No significa que regreses a relaciones tóxicas. Puedes perdonar y aún así establecer límites sanos. Puedes soltar el rencor y aún así proteger tu corazón. Pero lo que no puedes hacer es avanzar mientras sigas aferrado al dolor como si fuera tu tesoro más preciado. La cuarta cosa que tienes que eliminar es la mentalidad de víctima. Esa narrativa en la que todo lo malo te pasa a ti, en la que siempre hay alguien más culpable de tus problemas, en la que nunca eres responsable de tus decisiones porque las circunstancias te obligaron, porque tu infancia fue difícil, porque no tuviste las mismas oportunidades que otros. Y antes de que pienses que soy insensible, déjame aclarar algo. Reconozco que hay dolor real, que hay injusticias, que hay situaciones que no elegiste y que te marcaron profundamente. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer tu dolor y hacer de él tu identidad, entre sanar tus heridas y vivir de ellas, porque cuando te instalas en el rol de víctima pierdes todo tu poder, porque una víctima no tiene control, no tiene opciones, no tiene futuro, solo tiene un pasado que lo define y lo limita. He conocido personas que 30 años después siguen hablando de lo que les hicieron sus padres, de cómo los trataron en la escuela, de esa relación que los destrozó. Y cada conversación es un replay del mismo dolor, de la misma queja, del mismo estancamiento. Y lo triste no es que hayan sufrido, lo triste es que nunca decidieron sanar, nunca tomaron responsabilidad por su propia restauración, nunca dijeron hasta aquí llegó mi pasado. De aquí en adelante escribo una nueva historia, porque es más fácil culpar que cambiar, es más cómodo quejarse que confrontarse, es menos doloroso quedarse en la zona conocida del sufrimiento que aventurarse en el territorio desconocido de la sanidad. Jesús les preguntó a algunos enfermos algo que parece obvio, pero que es profundamente revelador. En Juan 5, verso 6 le pregunta a un paralítico: ¿quieres ser sano? Y uno pensaría que la respuesta es obvia, por supuesto que quiere ser sano, pero fíjate en lo que responde el hombre. Empieza a explicar por qué no puede, empieza a poner excusas, empieza a justificar su condición. Y Jesús no se queda en la conversación de las excusas, simplemente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Porque hay un momento en el que Dios te confronta con una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar o solo quieres que alguien sienta lástima por ti? ¿Realmente quieres ser libre o ya te acostumbraste a las cadenas? ¿Realmente quieres avanzar o prefieres quedarte donde estás porque al menos es familiar?
Eliminar la mentalidad de víctima no significa negar tu dolor, significa dejar de usarlo como excusa para no crecer, significa decir, sí, me pasaron cosas difíciles, sí, me hirieron, sí, no tuve la infancia ideal, pero eso no define mi futuro, eso no determina mi destino. Yo decido quién voy a ser a pesar de lo que viví. Yo tomo responsabilidad por mi sanidad, por mi crecimiento, por mis decisiones. Y cuando haces ese cambio interno, cuando pasas de víctima a vencedor, todo cambia, porque ya no estás esperando que alguien venga a rescatarte, tú te levantas en el nombre de Jesús y caminas hacia tu propósito. La quinta cosa que debes eliminar de tu vida en silencio es la necesidad de tener siempre la razón, ese orgullo sutil que te impide pedir perdón, que te hace discutir hasta el cansancio por cosas sin importancia, que destruye relaciones porque prefieres ganar una discusión que preservar el amor. Porque déjame decirte algo que la madurez me ha enseñado. Hay batallas que ganas perdiendo. Hay victorias que se logran cuando decides que la paz es más importante que tener la razón. Hay relaciones que se salvan cuando aprendes a decir, lo siento, me equivoqué, perdóname sin agregar un, pero tú también al final. Uno de los mayores enemigos del crecimiento espiritual es el orgullo. Y no hablo del orgullo evidente, del que se jacta y presume. Hablo del orgullo silencioso, del que no puede admitir errores, del que siempre encuentra una justificación, una excusa, alguien más a quien culpar, porque en el fondo cree que reconocer una falta es sinónimo de debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. La verdadera fortaleza está en la humildad, en la capacidad de mirarte al espejo y decir, fallé, lastimé a alguien, mi actitud fue incorrecta, mis palabras fueron hirientes y voy a hacer algo al respecto. Proverbios 16, verso 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, y esto es una advertencia clara. El orgullo no te protege, te prepara para la caída. Porque cuando no puedes admitir que estás equivocado, cuando no puedes recibir corrección, cuando no puedes reconocer tus áreas ciegas, estás construyendo tu vida sobre arena y tarde o temprano todo se derrumba. He visto matrimonios destruidos no por infidelidad ni por problemas económicos, sino por orgullo, por esa incapacidad de ambos cónyuges de decir lo siento, por esa competencia tóxica de quién tiene más razón, quién hirió primero, quién debe disculparse antes. Y mientras están en esa guerra de egos, el amor se muere, la conexión se pierde, y lo que comenzó como una pequeña discusión se convierte en una brecha insalvable, simplemente porque ninguno quiso dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Quieres saber cuál es uno de los actos más poderosos que puedes hacer en una relación? Pedir perdón sin justificarte, sin explicar las razones por las que actuaste así, sin tratar de repartir culpas, simplemente reconocer tu parte, asumir la responsabilidad por el daño causado y restaurar lo que se rompió. Porque cuando haces eso, cuando eliges la humildad sobre el orgullo, algo sobrenatural sucede. Desarmas al otro, abres la puerta para la sanidad y le das permiso a Dios para que obre en la situación. Así que si hoy hay alguien con quien necesitas hacer las paces, si hay una disculpa pendiente, si hay palabras que necesitas decir, no esperes más. No permitas que tu orgullo siga robándote relaciones valiosas, porque en el reino de Dios, los grandes son los que saben servir, los fuertes son los que saben doblarse, los sabios son los que saben decir, me equivoqué y lo lamento. La sexta cosa que debes eliminar es la queja crónica, ese hábito de siempre encontrar algo negativo en cada situación, ese pesimismo constante que contamina tu mente, tus palabras y tu ambiente, porque lo que muchos no entienden es que la queja no es solo una expresión de insatisfacción, es una declaración de fe en lo negativo, es un acuerdo con el problema en lugar de con la solución, es una forma de profetizar más de lo mismo sobre tu vida. Filipenses 2, verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto no es una sugerencia, es un mandato, porque Dios sabe que la queja es tóxica, que se propaga como un virus, que destruye la fe, que paraliza la acción, que te mantiene enfocado en lo que está mal en lugar de en lo que Dios puede hacer. Y la razón por la que muchas personas no ven milagros no es porque Dios no quiera obrar, es porque su boca está
constantemente cancelando lo que sus oraciones piden. Piénsalo. Oras por provisión en la mañana y te quejas de tu trabajo toda la tarde. Oras por sanidad, pero hablas de tu enfermedad como si fuera tu identidad. Oras por restauración en tu matrimonio, pero le cuentas a todo el mundo lo terrible que es tu pareja y luego te preguntas por qué no ves cambios y la respuesta es simple. Tus palabras están construyendo el mundo en el que vives, están creando una atmósfera de negatividad que repele la bendición, porque la bendición de Dios busca un corazón agradecido, una boca que declara fe, un espíritu que incluso en medio de la tormenta puede decir, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniendo el control, esto no me define ni me destruye. Recuerdo una vez que estaba pasando por una situación financiera muy difícil, teníamos deudas acumuladas, no sabíamos cómo íbamos a pagar las cuentas del mes, y una noche mi esposa me dijo algo que me confrontó profundamente, me dijo, Dante, si vas a orar por un milagro, deja de hablar como si fuéramos a quedarnos en la quiebra. Y tenía toda la razón. Yo estaba orando con mi boca, pero maldiciendo con mis conversaciones, estaba pidiendo provisión, pero hablando de escasez, estaba declarando fe, pero mi lenguaje era de derrota, y esa noche decidí algo. No iba a volver a quejarme de la situación, iba a agradecerle a Dios por lo que sí teníamos, iba a declarar su fidelidad aunque no viera la solución, iba a cambiar mi lenguaje de no tenemos, a Dios va a proveer. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a ver puertas abrirse, oportunidades llegar, provisión manifestarse de formas que nunca imaginamos. Pero el cambio no comenzó con un milagro externo, comenzó con una decisión interna de eliminar la queja de mi vocabulario. Así que hoy te reto a hacer un experimento. Durante los próximos 7 días, no te quejes de nada, absolutamente nada. Y cada vez que sientas el impulso de quejarte, en lugar de eso, da gracias por algo, declara algo positivo, cambia tu enfoque de lo que falta a lo que tienes y vas a ver cómo tu perspectiva cambia, cómo tu energía cambia, cómo tu fe se fortalece, porque la gratitud es el lenguaje de los milagros, es el idioma del cielo. Y cuando aprendes a hablarlo, incluso en medio de las dificultades, estás alineando tu espíritu con el corazón de Dios. La séptima cosa que tienes que eliminar de tu vida es la lealtad a personas tóxicas. Esa falsa idea de que tienes que mantener relaciones dañinas solo porque tienen tiempo, porque son familia, porque alguna vez fueron importantes. Pero déjame decirte algo que quizás suena duro, pero es verdad. No toda relación está diseñada para durar toda la vida. Hay personas que fueron para una temporada para enseñarte algo, para acompañarte en un tramo del camino. Y cuando esa temporada termina, aferrarse a ellas no es lealtad, es autodestrucción. Proverbios 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar tu corazón no es cerrarte al amor, es ser sabio sobre quién tiene acceso a ti, sobre quién influye en tus decisiones, sobre quién tiene voz en tu vida, porque hay personas que aunque no lo hagan con mala intención, su presencia te drena, te limita, te llena de dudas, te empuja hacia abajo en lugar de hacia arriba, y Dios nunca te pidió que sacrificaras tu salud emocional en el altar de la lealtad malentendida. He aconsejado a tantas personas que están deprimidas, ansiosas, agotadas emocionalmente, y cuando empezamos a revisar sus relaciones descubrimos que están rodeadas de vampiros emocionales, de personas que solo llaman cuando necesitan algo, que solo buscan desahogarse pero nunca están disponibles para escuchar, que constantemente critican, juzgan, minimizan tus logros y te hacen sentir que nunca eres suficiente. Y cuando les pregunto por qué mantienen esas relaciones, la respuesta es siempre la misma. Es que hemos sido amigos por muchos años. Es que es mi familia. Es que me sentiría mal alejándome. Pero la pregunta no es cuánto tiempo llevan juntos. La pregunta es, ¿esa relación te acerca a Dios o te aleja? ¿Te hace mejor persona o te arrastra hacia abajo? ¿Te edifica o te destruye? Porque 1 Corintios 15, verso 33 es claro, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto significa que no puedes caminar con personas que van en dirección opuesta a tu destino y esperar llegar a donde Dios te llamó. No puedes rodearte de mentalidad de escasez y esperar vivir en abundancia. No puedes estar constantemente con personas negativas y esperar mantener una actitud de fe.
Eliminar la lealtad a personas tóxicas en silencio no es ser cruel, no es ser egoísta, no es olvidarte de quién fuiste, es honrar el llamado de Dios en tu vida, es proteger tu paz, es entender que no puedes llevar a todos contigo al siguiente nivel porque algunos no están listos, algunos no quieren crecer, algunos prefieren quedarse en la zona de queja y mediocridad, y si te quedas con ellos por lástima o por culpa, lo único que vas a lograr es quedarte estancado también. Esto no significa que tengas que hacer un drama, que tengas que publicar en redes sociales quién está fuera de tu vida. Simplemente significa que empiezas a crear distancia sana, que dejas de compartir tus sueños con quienes no los valoran, que dejas de buscar aprobación de quienes nunca van a dártela, que dejas de invertir energía emocional en relaciones que no son recíprocas. Y sí, va a doler, sí, vas a sentir soledad al principio, pero te prometo que es mejor estar solo y en paz que acompañado y en caos, y cuando elimines lo tóxico, Dios va a traer lo correcto, va a alinear conexiones divinas, relaciones que te suman, que te desafían a crecer, que celebran tus victorias y te sostienen en tus caídas. La octava cosa que debes eliminar es la procrastinación disfrazada de prudencia. Ese hábito de postergar decisiones importantes bajo la excusa de que estás esperando el momento perfecto, la señal clara, la garantía absoluta de que todo va a salir bien, pero la verdad es que el momento perfecto no existe, la señal que estás esperando probablemente ya la recibiste y la ignoraste, y la garantía que buscas solo se llama fe. Porque caminar con Dios implica dar pasos sin ver todo el camino, implica obedecer antes de entender, implica moverte con lo que tienes mientras Dios provee lo que necesitas. Santiago 4, verso 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es radical porque está diciendo que no hacer lo que sabes que debes hacer no es neutral, no es algo sin consecuencias. Es pecado, es desobediencia, es resistencia a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado sobre algo que debes hacer, un cambio que debes realizar, una conversación que debes tener, un paso de fe que debes dar, y tú has encontrado 1000 razones para posponerlo? Ahora no es el tiempo, no tengo los recursos, no me siento listo, tengo miedo de equivocarme, y mientras sigues esperando que las circunstancias sean ideales, la vida pasa, las oportunidades se cierran y lo que pudo haber sido un avance se convierte en un hubiera, en un qué tal si, en una historia sin final porque nunca tuvo comienzo. La procrastinación es uno de los enemigos más silenciosos del propósito, porque no es un enemigo ruidoso, no es algo que te ataque de frente, simplemente te susurra al oído, mañana, después. Cuando estés listo, y así van pasando semanas, meses, años, y sigues en el mismo lugar, con los mismos sueños sin ejecutar, con los mismos talentos sin desarrollar, con el mismo llamado sin responder, y el problema no es que no sepas qué hacer, el problema es que no te decides hacerlo. Hay una diferencia entre ser prudente y ser cobarde, entre discernir el tiempo de Dios y usar a Dios como excusa para tu parálisis, porque cuando Dios te da una instrucción clara, cuando pone un anhelo en tu corazón, cuando abre una puerta delante de ti, Él espera acción, no análisis eterno. Él espera obediencia, no planificación perpetua. Él espera que te muevas aunque tengas miedo, aunque no tengas todo resuelto, aunque no sepas exactamente cómo va a salir, porque el mar no se abrió hasta que los israelitas pusieron sus pies en el agua, las murallas de Jericó no cayeron hasta que el pueblo empezó a marchar. El milagro de multiplicación no sucedió hasta que entregaron los panes y los peces. Así que hoy quiero confrontarte con amor pero con firmeza. ¿Qué estás posponiendo? ¿Qué decisión sabes que debes tomar pero sigues evitando? ¿Qué te está costando tu procrastinación en términos de crecimiento, de propósito, de plenitud? Porque si sigues esperando que todo esté perfecto para comenzar, nunca vas a comenzar. Y Dios no premia la inacción, Él premia la fe en acción, el riesgo con propósito, el paso que se da confiando en que Él va a sostener tus pies. La novena cosa que tienes que eliminar de tu vida en silencio es la autocompasión. Ese sentimiento de pobre de mí, esa mentalidad de que la vida es injusta contigo, de que siempre te toca lo más difícil, de que todos tienen oportunidades menos tú.
porque la autocompasión es una trampa emocional que te mantiene enfocado en lo que no tienes en lugar de en lo que Dios puede hacer con lo que sí tienes. He visto personas con todos los recursos imaginables vivir en miseria emocional porque no saben agradecer. Y he visto personas con casi nada vivir en plenitud porque decidieron que su gozo no dependía de sus circunstancias, sino de su conexión con Dios. Y la diferencia no está en lo que tienen, está en cómo interpretan su historia, en cómo procesan sus pruebas, en si eligen ser víctimas de su situación o protagonistas de su transformación. La autocompasión te roba la energía que necesitas para cambiar, porque cuando estás constantemente sintiendo lástima por ti mismo, cuando estás enfocado en lo injusto de tu situación, cuando estás comparando tu dolor con el de otros para demostrar que el tuyo es peor, no tienes espacio mental ni emocional para buscar soluciones, para tomar acción, para confiar en que Dios tiene un plan incluso en medio del caos. En 2 Corintios 12, verso 9 y 10, Pablo habla de una lucha personal, de algo que le causaba dolor, de algo que le pidió a Dios que quitara 3 veces, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la reacción de Pablo no fue quejarse, no fue sentir lástima por sí mismo, fue decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Puedes ver la diferencia? En lugar de enfocarse en lo que no tenía, en lo que le faltaba, en lo que Dios no quitó, se enfocó en lo que Dios le estaba dando en medio de eso, en cómo su debilidad se convertía en plataforma para el poder divino. La autocompasión te mantiene mirando hacia adentro, hacia tu dolor, hacia tu carencia, pero la fe te hace mirar hacia arriba, hacia el Dios que es más grande que cualquier problema, hacia el Dios que usa lo quebrado para hacer milagros, hacia el Dios que no desperdicia ninguna lágrima, ninguna prueba, ninguna noche oscura. Así que cuando te sorprendas diciendo ¿por qué a mí?, cambia la pregunta a ¿para qué? Cuando te sientas tentado a quejarte de tu carga, pregúntate qué carácter está formando esa carga en ti. Cuando te duela el proceso, recuerda que el dolor de hoy es la fortaleza de mañana, que las pruebas de ahora son el testimonio que compartirás después, y que nada de lo que estás viviendo es desperdiciado en las manos de un Dios que sabe convertir el luto en baile y las cenizas en hermosura. La 10ª cosa que debes eliminar es el desorden en tu entorno y en tu mente, porque aunque suene superficial, el desorden externo refleja y alimenta el desorden interno, y no puedes tener claridad mental en medio del caos físico, no puedes tomar decisiones sabias cuando tu ambiente está gritando confusión por todos lados. 1 Corintios 14, verso 33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y si Dios es un Dios de orden, de diseño intencional, de estructura con propósito, entonces tu vida debe reflejar eso, tu espacio debe reflejar eso, tu mente debe reflejar eso. He conocido personas que me dicen: pastor, no entiendo por qué me siento tan ansioso, tan abrumado, tan perdido. Y cuando empezamos a hablar descubro que su casa es un desastre, que tienen ropa de hace años, que no usan amontonada en closets, que tienen papeles y objetos sin ningún propósito ocupando espacio, que su mente está tan saturada de información, de preocupaciones, de pendientes sin resolver, que no pueden escuchar la voz de Dios porque el ruido es ensordecedor. Y el primer paso hacia la paz no es orar más, es hacer limpieza, es crear espacio, es deshacerse de lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda entrar. El desorden no es solo una cuestión estética, es una cuestión espiritual, porque cuando tu entorno está desordenado, tu mente está desordenada, y cuando tu mente está desordenada, tu vida está desordenada, porque todo comienza en la mente. Todo comienza con claridad, con enfoque, con la capacidad de distinguir qué es importante y qué es ruido, qué merece tu atención y qué debes soltar. Jesús dijo en Mateo 6, verso 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y muchas veces nuestro corazón está dividido en 1000 direcciones porque tenemos 1000 cosas acumuladas, 1000 compromisos que no debimos aceptar, 1000 relaciones que ya cumplieron su ciclo, 1000 pensamientos que no hemos procesado, y todo eso crea una niebla que nos impide ver con claridad hacia dónde vamos, qué debemos priorizar, qué realmente importa. Así que hoy te invito a hacer algo radical. Mira tu espacio físico y pregúntate qué de todo lo que está ahí realmente necesitas, qué te suma valor, qué te trae paz,
y todo lo demás. Dónalo, tíralo, regálalo, porque cada objeto que guardas por si acaso está ocupando espacio que podría ser usado para algo mejor. Y lo mismo pasa con tu mente. Revisa tus pensamientos recurrentes. Las preocupaciones que te quitan el sueño, los escenarios catastróficos que tu mente construye, y pregúntate, ¿esto es real o es solo miedo? ¿Esto merece mi energía o es una distracción del enemigo? ¿Qué pensamiento necesito soltar para tener paz? Cuando creas orden en tu entorno y en tu mente, algo poderoso sucede. Creas espacio para que Dios se mueva. Creas claridad para escuchar su voz. Creas margen para que lo sobrenatural irrumpa en tu vida. Porque los milagros no llegan a espacios saturados, llegan a espacios preparados, a corazones que han hecho limpieza, a mentes que han decidido enfocarse en lo eterno en lugar de en lo temporal. La 11ª cosa que debes eliminar es la adicción a la distracción. Esa necesidad constante de estar consumiendo contenido, de estar scrolleando en redes sociales, de tener siempre un estímulo externo para evitar estar a solas contigo mismo y con Dios, porque vivimos en una generación que tiene miedo al silencio, que no sabe estar quieta, que llena cada momento libre con ruido digital, y en ese ruido constante se pierde la voz de Dios, se pierde la capacidad de reflexionar, de procesar, de simplemente ser sin tener que estar haciendo algo todo el tiempo. El Salmo 46, verso 10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y esta no es una sugerencia para cuando tengas tiempo libre, es un mandato para todos los tiempos, porque hay cosas que solo puedes conocer de Dios en la quietud. Hay revelaciones que solo llegan en el silencio, hay sanidades que solo suceden cuando apagas el ruido y permites que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo de tu ser. La distracción no es inocente, es estratégica. Es una herramienta del enemigo para mantenerte superficial, para evitar que profundices en tu relación con Dios, para impedir que enfrentes las preguntas difíciles, los dolores no resueltos, las verdades incómodas que necesitas confrontar para crecer, porque es más fácil ver un video tras otro que enfrentar la soledad. Es más cómodo perderte en el timeline que lidiar con tus pensamientos. Es menos doloroso estar entretenido que estar en el desierto donde Dios quiere hablarte. Recuerdo que hace un tiempo me di cuenta de que cada vez que tenía un momento libre, lo primero que hacía era sacar mi teléfono, revisar mensajes, redes sociales, noticias, cualquier cosa para llenar el vacío. Y un día el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, Dante, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin estar apurado? Sin estar pensando en tu siguiente reunión, sin estar revisando tu teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio sin sentirte incómodo? Y me di cuenta de que había desarrollado una adicción a la distracción, que mi mente estaba tan acostumbrada al ruido que ya no sabía funcionar en paz, y decidí hacer un cambio radical. Establecí momentos sagrados en mi día donde no hay teléfono, no hay televisión, no hay nada más que yo y Dios. Y fue incómodo al principio, mi mente quería escapar, quería llenarse con cualquier cosa, pero poco a poco empecé a experimentar algo que no había sentido en años. Paz verdadera, claridad mental, conexión profunda con Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios con claridad, si quieres tener discernimiento, si quieres vivir con propósito en lugar de solo reaccionar a lo que el mundo te lanza, necesitas eliminar la adicción a la distracción. Necesitas crear espacios de silencio intencional donde tu alma puede descansar, donde tu mente puede renovarse, donde el Espíritu puede guiarte, porque la vida no es una carrera de velocidad donde el que más hace gana, es una carrera de dirección donde el que va en el camino correcto llega al destino que Dios diseñó para él. La 12ª cosa que tienes que eliminar es la falsa humildad que te hace esconder tus dones, esa creencia religiosa de que ser humilde es hacerte pequeño, invisible, innecesario, cuando la verdad es que la verdadera humildad no es negar lo que Dios puso en ti, es reconocerlo y usarlo para su gloria sin robarte el crédito. Porque 1 de Pedro 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto significa que esconder tu don no es humildad, es desobediencia, es desperdiciar lo que Dios te confió, es
privar al mundo de lo que solo tú puedes dar, de la manera en que solo tú puedes darlo. He conocido personas increíblemente talentosas que nunca hacen nada con sus dones porque están esperando ser perfectos, porque tienen miedo de parecer orgullosos, porque creen que si brillan van a opacar a otros. Y esa no es la humildad que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo en Mateo 5, verso 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Notaste que no dijo, escondan su luz para no incomodar a otros? No dijo, háganse pequeños para que otros se sientan grandes. Dijo, alumbre, que tu luz brille, que lo que Dios puso en ti sea visible, porque eso no glorifica tu ego, glorifica al Padre que te hizo. La falsa humildad es en realidad orgullo disfrazado, porque en el fondo estás diciendo, yo sé mejor que Dios lo que puedo o no puedo hacer. Yo decido si soy suficiente o no. Yo determino si mis dones son valiosos o no. Cuando la realidad es que Dios ya decidió, ya te equipó, ya te llamó. Y tu trabajo no es cuestionar su elección, es honrarla, usándola, desarrollándola, compartiéndola. ¿Cuántos libros no se han escrito porque alguien pensó que no era lo suficientemente bueno escritor? ¿Cuántos negocios no se han lanzado porque alguien creyó que no estaba calificado? ¿Cuántas personas no han compartido su testimonio porque pensaron que nadie los escucharía? Y mientras tanto hay alguien en algún lugar esperando exactamente lo que tú tienes para ofrecer, necesitando la solución que tú puedes dar, buscando la palabra que tú estás guardando, y tu falsa humildad no solo te roba a ti tu propósito, le roba al mundo tu contribución. Así que hoy te libero de la mentira de que tienes que ser perfecto para usarte, de que tienes que tener todas las respuestas para compartir lo que sabes, de que tienes que esperar hasta sentirte listo para comenzar, porque la verdad es que Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. No busca a los que tienen todo resuelto, busca a los que están dispuestos a dar el paso aunque tiemblen, a los que dicen aquí estoy, envíame, aunque no sepan exactamente a dónde los está enviando. La 13ª cosa que debes eliminar de tu vida en silencio es la resistencia al cambio. Esa comodidad con lo conocido, aunque te esté matando lentamente, ese miedo a lo nuevo, aunque sea exactamente lo que necesitas para crecer. Porque la verdad es que nada permanece igual. O estás creciendo o estás muriendo. O estás avanzando o estás retrocediendo. No hay punto neutro en el reino de Dios. Y cuando te resistes al cambio que Dios está orquestando, cuando te aferras a lo viejo porque al menos es familiar, estás eligiendo la comodidad sobre el destino, estás eligiendo la seguridad falsa sobre la aventura de fe. Isaías 43, verso 19 dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Y la pregunta es, ¿la vas a conocer? ¿Vas a reconocer lo nuevo que Dios está haciendo o vas a estar tan aferrado a lo viejo que vas a perder lo que viene? Porque Dios no está interesado en mantenerte cómodo, está interesado en llevarte a tu destino. Y a veces eso requiere que sueltes trabajos que ya cumplieron su ciclo, que te mudes de lugares donde ya no hay más crecimiento, que cambies patrones de pensamiento que te han limitado toda la vida, que renuncies a relaciones que eran para una temporada pero no para toda la vida. El cambio da miedo, no voy a mentirte, da miedo porque implica soltar control, porque implica caminar sin ver todo el camino, porque implica confiar en que Dios sabe lo que hace aunque tú no entiendas. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de tantas transiciones, después de tantos momentos donde tuve que elegir entre lo seguro y lo correcto. Cada vez que he obedecido el cambio que Dios iniciaba, cada vez que he soltado lo conocido para abrazar lo desconocido, he descubierto niveles de bendición que no existían en donde estaba, he experimentado provisión que no podía ver desde mi zona de confort, he conocido versiones de mí mismo que nunca hubiera descubierto si me hubiera quedado donde estaba cómodo. La resistencia al cambio no te protege, te paraliza, te mantiene en un lugar que Dios ya abandonó,
te hace perder oportunidades que estaban diseñadas específicamente para ti, porque mientras tú te aferras a lo viejo, hay alguien más que está dispuesto a dar el paso, a tomar el riesgo, a creer que lo mejor está delante, no atrás, y esa persona va a vivir el propósito que pudo haber sido tuyo si hubieras tenido el valor de moverte cuando Dios dijo muévete. Así que si hoy sientes esa inquietud en tu espíritu, ese inconformismo santo que te dice que hay más, que no naciste para quedarte donde estás, que Dios te está llamando a un nuevo nivel, no lo ignores. No lo sofoqué con excusas, no lo pospongas hasta que las circunstancias sean perfectas, porque el cambio nunca es cómodo, pero siempre es necesario. Y del otro lado del miedo está la versión de tu vida que has estado orando que llegue. La 14ª cosa que debes eliminar es el perfeccionismo paralizante. Esa obsesión con hacer todo impecable que te impide comenzar, que te hace revisar 1000 veces algo antes de compartirlo, que te roba el gozo del proceso, porque estás tan enfocado en el resultado que nunca disfrutas el camino. Porque el perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado de estándar alto, es inseguridad vestida de profesionalismo, es una forma de nunca sentirte suficiente sin importar cuánto logres. Eclesiastés 11, verso 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y esto es una advertencia clara. Si esperás que las condiciones sean perfectas para comenzar, si estás constantemente buscando la señal ideal, el momento perfecto, la garantía absoluta de éxito, nunca vas a sembrar. Y si nunca siembras, obviamente nunca vas a cosechar, porque la cosecha no viene de la planificación perfecta, viene de la acción consistente, de sembrar, aunque no sepas exactamente cómo va a resultar, de dar pasos imperfectos hacia adelante en lugar de quedarte inmóvil esperando la perfección. El perfeccionismo es mentiroso. Te dice que si no lo haces perfecto, mejor no lo hagas. Te dice que si no tienes todo listo, mejor espera. Te dice que el error es inaceptable, cuando en realidad el error es parte esencial del aprendizaje. Es la forma en que creces, en que ajustas, en que descubres lo que funciona y lo que no. Porque nadie nace sabiendo. Nadie lo hace perfecto en el primer intento. Todos los que admiras pasaron por versiones imperfectas de sí mismos antes de llegar a donde están. Y la diferencia entre ellos y los que se quedaron atrás no fue que eran más talentosos, fue que estuvieron dispuestos a ser imperfectos en público, a equivocarse, a aprender, a mejorar con el tiempo. Déjame contarte algo personal. Cuando comencé a predicar hace muchos años era terrible, olvidaba lo que iba a decir, me ponía nervioso, mis sermones no tenían estructura, pero seguía haciéndolo, seguí mejorando, seguí aprendiendo. Y si hubiera esperado ser perfecto antes de comenzar, nunca hubiera comenzado. Nunca hubiera impactado a nadie, nunca hubiera descubierto este llamado en mi vida, porque la perfección no es el requisito para ser usado por Dios. La disposición sí lo es. La obediencia sí lo es. El corazón humilde que dice Dios, úsame aunque no tenga todo resuelto, aunque no sea el más capacitado, aunque mi mejor esfuerzo sea imperfecto a los ojos humanos, sí lo es. Segunda de Corintios 12, verso 9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está la clave. Dios no necesita tu perfección, necesita tu rendición. Necesita que confíes en que su poder es suficiente para cubrir tus limitaciones, para convertir tus debilidades en plataforma de su gloria, para usar lo imperfecto y hacerlo extraordinario. Así que si has estado posponiendo algo porque no te sientes listo, porque crees que necesitas más preparación, más recursos, más tiempo, quiero que entiendas esto, nunca te vas a sentir completamente listo. Siempre va a haber algo que puedas mejorar. Siempre va a haber una razón para esperar, pero en algún momento tienes que saltar, tienes que dar el paso, tienes que comenzar con lo que tienes, desde donde estás, y confiar en que Dios va a perfeccionar en el camino lo que empezaste con fe. La 15ª y última cosa que debes eliminar de tu vida en silencio es la creencia de que puedes hacerlo todo solo. Ese orgullo independiente que te hace rechazar ayuda, que te impide ser vulnerable, que te mantiene aislado porque crees que pedir apoyo es señal de debilidad, cuando la verdad es que Dios nunca diseñó que caminaras solo, nunca quiso que cargaras todo el peso en tus hombros, nunca te llamó a ser un superhéroe autosuficiente.
Te llamó a ser parte de un cuerpo, de una comunidad, de una familia espiritual donde cada uno sostiene al otro. Eclesiastés 4, verso 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto no es sugerencia, es principio de vida, porque la mentalidad de yo puedo solo no es fortaleza, es aislamiento, es una forma de orgullo que dice, no necesito a nadie. Cuando la realidad es que todos necesitamos ayuda, todos. Tenemos áreas ciegas. Todos pasamos por temporadas donde no podemos sostenernos solos y necesitamos que alguien nos cargue por un tiempo. Una de las mentiras más destructivas del enemigo es hacerte creer que tienes que fingir que todo está bien, que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es humillante, porque mientras crees esa mentira te mantienes aislado, y cuando estás aislado eres presa fácil, porque el león no ataca a la manada completa, ataca a la oveja que se alejó del rebaño, ataca al que está solo, al que no tiene a nadie que lo cubra, al que cree que puede enfrentar al enemigo por sus propias fuerzas, y esa es la forma más rápida de ser devorado. Proverbios 18, verso 1 dice, su propio deseo busca el que se aísla, contra todo consejo se encoleriza. Y esto describe perfectamente lo que pasa cuando eliminas la comunidad de tu vida, cuando decides que no necesitas a nadie, cuando construyes muros en lugar de puentes, te vuelves terco, te vuelves inaccesible, te vuelves vulnerable de maneras que ni siquiera percibes, porque no tienes a nadie que te diga la verdad que necesitas escuchar. No tienes a nadie que te corrija cuando te estás desviando. No tienes a nadie que celebre tus victorias o te sostenga en tus derrotas. He visto hombres fuertes derrumbarse porque nunca compartieron sus luchas, nunca pidieron ayuda, nunca dejaron que alguien entrara a su dolor, y cuando finalmente cayeron tan fuerte que no pudieron levantarse solos. Y he visto personas quebrantadas sanar completamente porque tuvieron la valentía de ser vulnerables, de decir no estoy bien, necesito ayuda, no puedo solo. Y encontraron una comunidad que los rodeó, que los levantó, que caminó con ellos hasta que pudieron caminar solos otra vez. Así que si has estado cargando todo solo, si has estado fingiendo que todo está bajo control cuando por dentro te estás desmoronando, si has construido muros alrededor de tu corazón para que nadie vea tu dolor, hoy te doy permiso de ser humano, de admitir que necesitas apoyo, de buscar esa comunidad que Dios tiene preparada para ti, de dejar de ser el llanero solitario y empezar a ser parte de algo más grande que tú, porque en el reino de Dios nadie es una isla, todos somos piedras vivas que juntas formamos el templo de Dios, y cuando una piedra se sale, toda la estructura se debilita, pero cuando cada uno ocupa su lugar, cuando nos sostenemos unos a otros, cuando compartimos las cargas y multiplicamos las alegrías, nos volvemos imparables, nos volvemos una fuerza que el infierno no puede derrotar. Ahora quiero que hagamos algo juntos, quiero que respiremos profundo y procesemos todo lo que hemos hablado, porque sé que este mensaje ha sido intenso, sé que ha tocado áreas sensibles, sé que hay cosas aquí que te han confrontado, que te han dolido, que te han hecho cuestionarte, pero eso es exactamente lo que tenía que pasar, porque el crecimiento nunca es cómodo, la transformación nunca es indolora. Y si quieres una vida diferente, tienes que estar dispuesto a hacer cosas diferentes, a soltar lo que ya no sirve, a eliminar lo que te está matando, aunque sea en silencio, sin hacer drama, sin buscar aprobación, simplemente porque tu futuro es más importante que tu pasado, porque tu destino es más valioso que tu comodidad, porque Dios tiene planes para ti que no se pueden cumplir si sigues cargando todo este peso. Recapitulemos lo que hemos visto hoy. Primero, elimina la necesidad de aprobación constante porque tu valor no depende de la opinión de otros, sino de lo que Dios dice de ti. Segundo, elimina la comparación porque tu carrera no es contra nadie más, sino hacia el propósito único que Dios diseñó para ti. Tercero, elimina el resentimiento porque el perdón no libera al que te hirió, te libera a ti. Cuarto, elimina la mentalidad de víctima porque no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir cómo escribes tu futuro. Quinto,
Elimina la necesidad de tener siempre la razón, porque hay victorias que se ganan perdiendo y relaciones que se salvan cuando aprendes a pedir perdón. Sexto, elimina la queja crónica porque tu boca está creando el mundo en el que vives y si hablas derrota nunca verás victoria. Séptimo, elimina la lealtad a personas tóxicas porque no puedes llegar a tu destino llevando a quienes te arrastran hacia abajo. Octavo, elimina la procrastinación porque el momento perfecto no existe y Dios está esperando que des el paso con lo que tienes, desde donde estás. Noveno, elimina la autocompasión porque el enfoque en tu dolor te roba la energía que necesitas para tu sanidad. Décimo, elimina el desorden porque no puedes tener claridad mental en medio del caos físico y emocional. Undécimo, elimina la adicción a la distracción, porque en el silencio es donde Dios habla y en la quietud es donde lo conoces. Duodécimo, elimina la falsa humildad, porque esconder tus dones no es humildad, es desobediencia. Y el mundo necesita lo que solo tú puedes dar. Decimotercero, elimina la resistencia al cambio, porque Dios está haciendo algo nuevo. Y si te aferras a lo viejo, perderás lo que viene. Decimocuarto, elimina el perfeccionismo paralizante porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición y tu obediencia. Y decimoquinto, elimina la creencia de que puedes solo porque Dios te diseñó para comunidad y aislarte no es fortaleza, es vulnerabilidad disfrazada de independencia. Y ahora viene la parte más importante, porque todo este conocimiento no sirve de nada si no lo conviertes en acción, si no tomas decisiones concretas, si no pasas de la información a la transformación. Así que quiero retarte con algo específico, algo que va a requerir valentía, disciplina y fe. Y es esto: durante los próximos 30 días vas a hacer un ejercicio de eliminación silenciosa. Vas a elegir una de estas 15 cosas cada 2 días y vas a trabajar intencionalmente en eliminarla de tu vida, no de forma dramática, no anunciándolo en redes sociales, no esperando aplausos, simplemente en la intimidad de tu relación con Dios, en la privacidad de tu proceso, en el silencio de tu obediencia. Consigue un cuaderno o abre una nota en tu teléfono y cada día escribe qué hiciste para eliminar esa cosa específica, qué te costó soltarla, qué sentiste en el proceso, qué está cambiando en ti. Porque esto no es solo un ejercicio mental, es un acto profético, es una declaración de que estás listo para entrar en un nuevo nivel. Es una forma de decirle al enemigo que ya no tiene poder sobre ti en esas áreas. Es una manera de decirle a Dios que confías en su proceso, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque requiera sacrificio. Y aquí está la clave: cuando eliminas algo tienes que reemplazarlo con algo mejor. No puedes solo sacar lo negativo y dejar un vacío, tienes que llenar ese espacio con lo que Dios quiere poner ahí. Así que mientras eliminas la necesidad de aprobación, reemplázala con la certeza de tu identidad en Cristo. Mientras eliminas la comparación, reemplázala con gratitud por tu propio proceso. Mientras eliminas el resentimiento, reemplázalo con perdón activo y liberador. Mientras eliminas la queja, reemplázala con declaraciones de fe y gratitud. Mientras eliminas relaciones tóxicas, busca y cultiva relaciones que te edifiquen, y así sucesivamente con cada una de estas 15 cosas. Pero no quiero que hagas esto solo. No quiero que este mensaje se quede solo en ti. Quiero que formemos una comunidad de transformación. Así que aquí está mi petición final. En los comentarios de este video, quiero que escribas cuál de estas 15 cosas es la que más te impactó, la que más resuena con tu situación actual, la que sabes que es tu mayor desafío en este momento. Y además de eso, quiero que escribas una declaración de compromiso, algo como: hoy decido eliminar la necesidad de aprobación de mi vida, hoy comienzo a soltar el resentimiento que he cargado por años, hoy dejo de procrastinar y doy el primer paso. Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo pones en palabras, cuando lo compartes con otros que están en el mismo camino, algo poderoso sucede. Le estás dando permiso a la comunidad de apoyarte, de orar por ti, de caminar contigo, y estás creando responsabilidad, estás haciendo un pacto no solo conmigo, sino contigo mismo, de que esto no va a ser solo otro mensaje motivacional que olvidas en 2 días, va a ser el punto de quiebre. El momento en que decidiste que ya no ibas a seguir igual, que algo tenía que cambiar y ese algo eras tú.
Y si realmente este mensaje te tocó el alma, si sientes que era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal porque cada semana estamos trayendo mensajes que van a fortalecer tu fe, que van a desafiarte a crecer, que van a acompañarte en este proceso de transformación. Segundo, dale like a este video, no porque yo necesite los números, sino porque ese like es una forma de decirle al algoritmo que este contenido es valioso y necesita llegar a más personas que están pasando por lo mismo que tú, que están cargando los mismos pesos, que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay un camino, que hay un Dios que no los ha abandonado. Y tercero, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, ese amigo que está atrapado en patrones destructivos, ese familiar que no encuentra salida, ese hermano en la fe que está luchando en silencio, porque a veces lo que cambia una vida no es solo el mensaje correcto, sino que ese mensaje llegue en el momento correcto. Y quizás tú eres el instrumento que Dios quiere usar para llevar esta palabra a alguien que está a punto de rendirse. Quiero cerrar con una oración y no importa dónde estés, no importa qué hora es, no importa qué circunstancias te rodean, quiero que cierres tus ojos conmigo, quiero que pongas tu mano en tu corazón y repitas esta oración en tu espíritu. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, reconociendo que he estado cargando cosas que no me corresponden, que he permitido que mi vida se llene de pesos que tú nunca me pediste que llevara. Hoy tomo la decisión de hacer limpieza, de eliminar en silencio todo lo que está robando mi paz, mi propósito, mi plenitud. Y lo hago no por mi propia fuerza, sino por el poder de tu Espíritu Santo que vive en mí. Perdóname por las veces que he buscado la aprobación de otros más que la tuya, por las veces que me he comparado en lugar de celebrar mi propia historia, por el resentimiento que he guardado como si fuera mi derecho, por la mentalidad de víctima que me ha paralizado, por mi orgullo que no me deja pedir perdón ni recibir ayuda. Perdóname por cada queja que ha cancelado mis oraciones, por las lealtades mal puestas que me han drenado, por la procrastinación que ha retrasado tu propósito, por la autocompasión que me ha mantenido enfocado en mi dolor en lugar de en tu poder. Hoy decido cambiar, hoy decido soltar, hoy decido obedecer aunque no entienda todo el camino. Y te pido que me des la valentía para hacer lo que sé que debo hacer, la sabiduría para discernir qué eliminar y qué cultivar, la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle en el proceso, porque sé que esto no es una transformación instantánea, sino un camino que requiere disciplina, fe y paciencia. Gracias porque no me has abandonado, porque incluso cuando yo me he desviado, tú has estado ahí esperándome con brazos abiertos. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Declaro sobre mi vida que lo mejor está por venir, que mi pasado no determina mi futuro, que las cadenas están rotas, que soy libre en el nombre de Jesús y que voy a caminar en esa libertad sin voltear atrás, sin regresar a lo que ya solté, sin permitir que el enemigo me convenza de que no puedo. Declaro que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi identidad no está en mis errores, sino en tu amor incondicional, y que cada día voy a levantarme con la determinación de honrar el llamado que pusiste en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora abre tus ojos, respira profundo y recuerda que no estás solo en esto, que hay una comunidad aquí que está creyendo contigo, que está orando por ti, que está caminando este mismo camino de transformación. Así que no desaparezcas, quédate conectado, sigue creciendo, sigue eliminando lo que no sirve y cultivando lo que Dios quiere plantar en ti, porque tu historia no termina aquí. Esto es solo el comienzo de algo extraordinario que Dios está haciendo en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres valioso y tienes un propósito que el mundo necesita. No te rindas. El mejor capítulo de tu vida está a punto de ser escrito.